Hola, ¿qué tal amigos de Moviendo el Dinero? ¿Cómo están? Siempre, como cada semana, es un gusto, un placer poderles saludar. Hoy tenemos un programa más, una edición más de este programa de Moviendo el Dinero con su servidor Moisés Rojas, como bien lo saben, especialista en inversiones de capital y negocios. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada, súper invitada, Alejandra Moreno. Hola, Moy, ¿cómo estás? Muchas Gracias por tu gracias, invitación. Alejandra. Muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante. No hemos hablado anteriormente de este tema, que es recursos humanos. Tú eres especialista en recursos humanos. Así es, Moy. Y pareciera que que el tema de recursos humanos a veces el grupo empresarial no le da mucha importancia, pero el tema es la rentabilidad de una empresa desde recursos humanos, Así es, ¿no? justamente. Moy, ¿tú sabes que una buena gestión de recursos humanos te puede apoyar sustancialmente a la rentabilidad de tu empresa? Yo creo que sí, sin embargo, a veces no vemos tangiblemente en qué puntos es súper importante, ¿no? Sí, claro, aquí básicamente se trata de los gastos ocultos, Sí, ¿no? Como por ejemplo, te voy a poner el caso de cuando tienes una rotación muy elevada, sí. pues ¿cuánto te cuesta, Moy, para contratar un agente de seguros? ¿Cuánto tiempo te tardas en contratar una persona? Pues mira, reclutar una persona en promedio puede tardar hasta un mes. Hasta un mes. Digo, sin considerar a veces este tema de búsqueda, de encontrar a la persona sin saber la verdad, si esa persona probablemente sí se vaya a desarrollar como se espera en el sector, ¿no? Exacto, y los gastos ocultos son justamente esto. Lo que tú tienes que pagar en la plataforma, la bolsa de trabajo, tus fuentes de Sí, reclutamiento, lo que tú tienes que pagar de la persona que le va a dedicar tiempo a la búsqueda, a las entrevistas y al filtro. claro, Y una vez que la contratas después de 2 semanas o 4 semanas, claro, o a veces si la posición es muy especializada te lleva más, la capacitación que le vas a dar. Y claro. todo para que dentro de 3 meses esa persona diga, no, no es lo que me esperaba, no Sí, me sí, sí. gusta, el salario no me convence, y pues ahí nos vemos y vuelves a empezar. Claro. Y estos gastos ocultos son los que van minando tu rentabilidad. Sí, por supuesto. De pronto no se alcanza a ver porque ya corres una nómina, ya tienes, digamos, presupuestada cierta cantidad de dinero, pero esa posición en lo particular no está desempeñándose y más sin en cambio la estás pagando, ¿no? Es correcto, y además tampoco se ve tangiblemente lo que pierdes por la ausencia de esa persona, Claro. lo que deja de ganar el negocio por la ausencia de esa persona. Sí. Y luego también nos pasa otra situación en gastos ocultos, cuando no tienes procesos claramente definidos, Bien. puedes dar de baja a una persona, pagarle su finiquito y después de 3 meses, 6 meses o incluso hasta un año darte cuenta que sigues pagando su seguro social. Y su carga patronal la ha seguido pagando porque un descuido nos llevó a no darnos cuenta que esta persona no la dimos de baja. Oye, pero realmente este es un problema para la empresa grave. Mucho. O sea, el no darte cuenta que el trabajador que despediste sigue generándote una carga social. Sí, y esto es por la falta de procesos. Hemos tenido un par de clientes que han Sí. sufrido de esto. En donde Buah. por falta de este seguimiento de un proceso claramente definido Sí. al momento de dar de baja a los trabajadores, sigues pagando la carga social. En algunos casos logras negociar una nota de crédito Sí. con la empresa que te lleva la nómina si es que tienes una nómina externa. Sí. Si la llevas tú interna, pues la pérdida ya estuvo. Tú ya la asumiste Ya la totalmente, asumiste. ¿no? Y son temas de rentabilidad ocultos que Claro. la alta dirección no está poniendo el ojo porque generalmente no se reportan en el estado de resultados, ¿ves? Sí, total. Y entonces pareciera como que lo que no veo no existe. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Tú tienes de casualidad un dato, hablando, no sé, en porcentaje, si se pudiera tener, de cuánto impacta el tener bien organizada el área de recursos humanos, con sus procesos, con todo como debe de ser, versus, por ejemplo, una empresa que no lo tiene, a otra que sí lo tiene, o si lo implementara, qué porcentaje de rentabilidad pudiera mejorar su negocio? Mira, no tengo el dato así como Sí. exacto, pero sí te puedo decir que en temas de productividad tendrías un
un acercamiento al 100% de productividad, porque estarías ocupándote de capacitar al personal. Claro. De tener las condiciones seguras. Si es una fábrica donde tienes maquinarias, que toda la maquinaria tenga sus guardas para que la gente se sienta segura y entonces confiadamente trabaje. Claro. Entonces la productividad se incrementa. Tú puedes llegar a bajar hasta un 20% de la productividad cuando la gente no está capacitada, cuando la gente no está comprometida, y tu nivel de retrabajo puede incrementar muchísimo y eso te baja los costos porque puedes desperdiciar mucha materia prima en este desperdicio. Luego, los costos de rotación. Si tú llegas, yo conozco una empresa, tengo un cliente que tiene implementada su norma 35 y tiene 0 rotación desde hace ya muchos años, ¿no? Y la gente no se quiere salir porque está muy contenta, porque el ambiente laboral es sano, porque las condiciones de trabajo son dignas, porque son tomados en cuenta, porque son reconocidos. Eso es súper importante, Ale, porque, mira, yo en mi etapa de empleado y muchos de mis amigos y conocidos, pasa, o sea, dices, empiezas tú como también empleado, empiezas a calificar. Así es. El sueldo, pues palomita, ¿no? A lo mejor que el puesto y puedo crecer, palomita. Pero de pronto entras a la compañía y resulta que es una compañía que el ambiente laboral está horrible. Todos se tiran contra todos, o sea, y ese solito puede ser un motivo de decir, ¿sabes qué? Mejor me voy a otro lado. Sí, ¿no? Muchas veces, fíjate que recientemente nos pasó con un cliente en donde le contratamos a una persona especializada en su área de logística y nos dijeron, oye, este chico va muy bien, ¿no? Sabes que le vemos futuro para que llegue a ser el gerente de operaciones, o sea, es un muy buen talento. Y fue avanzando el chico, pero llegó un momento en que tuvo una discusión muy fuerte con el dueño de la empresa y el chico dijo, no estoy dispuesto a que me traten así, no lo voy a soportar y pues gracias por participar. Y entonces un tema de mal clima laboral puede hacer que pierdas muy buen talento. Un buen talento. ¿No? Porque ya le habías invertido, porque son los gastos ocultos que minan tu rentabilidad de la empresa. No sé si hoy exista, y esto lo acabo de pensar justo por el ejemplo que me das. Dentro de RH, ¿hay algún proceso que sea en tema de liderazgo? O sea, o no sé si haya de entrada. Pero me voy a ir a la otra. Creo que el tema del liderazgo es súper fundamental en las empresas. Es como la columna vertebral de una empresa. ¿Cuántas veces nosotros, como empleados, cuando empezamos en este mundo laboral, tomábamos como modelo a nuestro jefe, ¿no? Decíamos, yo cuando sea jefe voy a ser como él, y copiamos conductas. Sin embargo, también hay la otra moneda, ¿no? Y hay un dicho por ahí que dice, las personas no renuncian a la empresa, renuncian a su jefe. Entonces, el tema del liderazgo es muy, muy importante. La capacitación se vuelve trascendental en cualquier empresa y a veces no queremos invertir. Y dije invertir y no gastar, porque una inversión la vemos a mediano o corto plazo, ¿no? No la vemos de inmediato, pero eso va a mejorar el ambiente laboral. Cuando tú tienes un ambiente laboral saludable, la gente se levanta diciendo, quiero ir a trabajar, ¿no? Y quiero hacer más, y se compromete. Claro, es que, mira, trabajar y estar relacionado con personas es complicado. O sea, de entrada te enfrentas a mentalidades completamente diferentes incluso a la tuya. Habrá algunas que compaginen, pero incluso yo te puedo decir, ya hay muchos empleos que vienen ya, como se dice, viciados, ¿no? Maleados, que obviamente cuando van y tocan la puerta no dicen. O sea, se me hace el tema de recursos humanos un tremendo tema, complicado en la gestión de cómo lograr ese equilibrio, ¿no? Y sin duda una labor tremenda. Pero en temas de liderazgo, que es un tema que hemos tenido aquí afortunadamente algunos invitados que han hablado de liderazgo, creo que hay mucho por hacer, porque hoy hay ciertas posiciones, digo, que sí deben de tener un liderazgo mucho más desarrollado y son mucho más autoritarios. ¿Cómo entrar en ese tema y, pues no sé, manejarlo? Ahí tendríamos que, como recursos humanos, hacer un análisis más profundo en los temas generacionales. Generalmente las altas direcciones son gente que tiene una escuela de liderazgo más autocrática, ¿no? Más impositiva. Y entonces la labor tan fundamental de recursos humanos es
generar esa sensibilidad en la gente que tiene ya conceptos muy arraigados para modificarlos, para generar el cambio y sobre todo que entiendan los beneficios que va a obtener, ¿no? Y que es un proceso que tiene que irse siguiendo y evaluando en un periodo de tiempo que tenemos que definir. Fíjate que ahora viene otra situación a mi mente. ¿Cómo generar un entorno laboral adecuado? O sea, se me hace algo súper complicado, pero se puede. Ya hay empresas muchas que lo hacen. Claro. Incluso hasta para cambiar cuando un trabajador viene como con esos vicios de grilla y de que todo le parece mal y entonces empieza a contagiar a los demás y el mismo entorno sano, positivo de la empresa termina cambiándolo a él. ¿Cómo comenzar a hacer esos cambios en una empresa? Fíjate que esa pregunta es súper interesante porque entonces resalta la importancia de recursos humanos desde el inicio hasta el fin. Claro. Porque recursos humanos es quien le abre la puerta a tu nuevo trabajador y quien le cierra la puerta al trabajador que sale. Y todo lo que sucede dentro de casa lo gestiona recursos humanos. Claro. Primer parámetro, tener procesos claramente definidos, porque bien es cierto lo que tú dices, cada persona es un mundo, cada persona tiene una manera de pensar y de interpretar las cosas de manera diferente. Si tú tienes un proceso de reclutamiento muy bien definido, con tus perfiles definidos y la cultura de tu empresa definida, va a ser match la persona que entra. Y luego, si durante todos tus procesos los tienes claros, entonces no hay de cómo lo voy a interpretar. Si tienes políticas, si tienes reglamento interior de trabajo, cuál es la manera en que vas a disciplinar al personal, entonces ya no hay de cómo lo interpreto, ¿no? Claro. Sino ya está aquí y tienes que tener una comunicación muy buena para que no haya de, es que yo pensé que tú ya lo habías leído el documento, ¿no? Sino hacer una campaña de comunicación y es un trabajo que no se ve, pero en la medida que no tengas problemas, es en la medida que está funcionando perfecto tu área de recursos humanos. Sí, porque al final el tener los lineamientos, las reglas, ¿no? El cómo se trabaja aquí, entra en esto de, yo en mi entender suponía que era de esta forma y resulta que es de otra por no tener claro el reglamento o el lineamiento o el proceso, ¿no? Sí, y aquí tienes que tener como esta sensibilidad de que todas las personas que trabajan en la empresa son las que te generan tus ganancias como empresario, ¿no? Y que las debes de cuidar. Y en la medida que tú las cuidas, es en la medida que ellos van a responder, ¿no? Entonces, para eso necesita haber reconocimiento de su labor. No es de que, pues, ¿cómo te voy a reconocer si estás haciendo lo que te pedí? No, pues cualquiera necesita un estímulo. Buenos salarios dentro de la media, ¿no? O sea, dentro de la media, no necesitas desfalcarte en tus salarios tampoco, ¿no? Sino ser justo con tus trabajadores, saberlos escuchar y, ¿sabes qué? Dar cumplimiento legal a todas las cosas, ¿no? Porque también la parte de recursos humanos debe asegurar que des cumplimiento legal en la Secretaría del Trabajo para evitar multas. Las multas pueden ser muy elevadas y la ley dice que el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla, ¿no? ¿Cómo qué tipo de multas pudiera hacer acreedor una empresa? Porque yo insisto que a veces, como empresarios, desconocemos muchas cosas y, pues digo, al final vas operando, vas trabajando, tu mente está en el tema de la venta, del negocio, de los números a veces, ¿no? Y dejas de lado esta parte humana y de multas. También con la ley, el cumplimiento. El cumplimiento de la ley, porque sería muy triste que tú ganes una venta millonaria y pierdas esos millones en multas. Sí. Fíjate que... el ganón va a ser otro. Fíjate que en temas laborales existen normas oficiales mexicanas, conocidas como NOMS, y normas mexicanas que están dirigidas para el cuidado del personal y de la empresa. Y hay una que actualmente se habla muchísimo, que es la norma 35, que abarca justamente este tema de identificar, analizar y prevenir cualquier cosa que pueda generar una tensión o un desconcierto o una inconformidad en el trabajador. Se busca generar climas organizacionales adecuados. Si no cumples con estas normas, yo te hablo de la 35, pero hay muchas normas que cualquier establecimiento deben estar obligadas a cumplir. Las multas pueden ir desde 27,000 pesos hasta 500,000 pesos. Wow. Entonces, si tú ganas una venta millonaria, la puedes perder por una cuestión de desconocimiento. De ahí la importancia que tu área de recursos humanos esté en cumplimiento.
y no es como fastidioso, ¿ves? Es en beneficio de la empresa. Claro. Porque si tú haces esto, si tú cumples, en principio quedas tranquilo, duermes en paz, no Claro. vas a tener multas, ¿no? No vas a tener multas porque estás en cumplimiento. Pero los beneficios de haber cumplido son la fidelidad de tus trabajadores. Sí, que la verdad es que es súper importante. ¿Qué tan rápido actualiza la ley, el gobierno, todos estos temas? O sea, porque hay un desconocimiento, que son como las leyes de tránsito, hacen cambios y ni te enteras a veces, Sí. pero como bien dices, ya es responsabilidad del área, ya es responsabilidad nuestra, estar al día con eso, ¿no? Pues fíjate que se van reformando y se van agregando normas en Sí. la Secretaría del Trabajo, pues por lo menos una al año, ¿no? O sea, Wow. sí van generándose continuamente y se van adecuando, se van agregando algunas cosas a las normas. Y el que no haya caído una inspección no quiere decir que no estés libre de ella, Claro. ¿no? Al final todos los centros de trabajo están obligados a cumplir con estas, no importa si tienes un trabajador o Claro. si tienes 3,000 trabajadores, debes cumplirla. Hay parámetros distintos, Sí. cosas exigibles para las pequeñas y grandes empresas, pero sí, la ley está caminando rápido en favor de tener este beneficio para los trabajadores. Y un error muy Sí. grande es de que piensan que todo es en beneficio al trabajador y que el patrón va a salir perdiendo. No, el primero que gana también es el patrón, ¿no? Porque Sí. entonces no tienes multas, tienes un clima laboral agradable, tu gente no está estresada, Claro. no por cuestiones de trabajo se incapacitan por migrañas, por gastritis, por hipertensión, por fallas cardíacas, por parálisis cerebrales. ¿Cuántas veces hemos visto esto en las empresas? Muchas. ¿No? El clima laboral provoca esto, un estrés extremo y comienza a hacerme en la salud. Ajá. ¿No? Y entonces el primero que pierde es el trabajador, pero el segundo que pierde es el patrón. Claro. Porque vas a tener incapacitado a una persona y lo que él hacía no lo vas a tener. Claro. Y vas a tener que pagar por fuera para que alguien lo haga. Y son los costos ocultos. Claro, lo que no se ve, lo intangible, pero que genera una rentabilidad mayor. Exacto. Y en es el lo que vas perdiendo. corto, mediano y largo plazo. Así es, ¿no? y es lo que puedes perder. Por eso es súper importante contar con una especialista como tú que pueda tener esos ojos que de pronto el empresario no ve. Así Ver es. esos detalles, ese pulir de la empresa en pro de la rentabilidad, que al final pues es la base, ¿no? Es el ser de las empresas y de los empresarios, ¿no? Y como bien dices, nosotros desde un punto de vista más integral, que la experiencia que Sí. tenemos de varios clientes, de varios giros, nosotros podemos observar lo que la gente de dentro ya tiene ceguera de taller y ha dejado de observar. Y han normalizado las condiciones de trabajo Claro. que hoy tienen y piensan que no tiene ningún problema. Es como el enfermo que cree que Sí. está sano, ¿no? Sí. Porque no le duele nada, sin embargo, Claro. tiene algún problema ahí adentro. Quiero tocar un tema que al final recursos humanos me parece a mí una área importantísima, sin duda, que juega un papel incluso de apoyo para el trabajador, pero al mismo tiempo tiene su lado, ¿no? Tenía que pagar el precio. Y es el tema de los despidos, ¿no? Claro. Supongo que es súper complicado y si nos puedes platicar, pues, ¿cómo se gestiona esto? Porque al final despedir a un trabajador, sea como sea, no solamente estás cortando al trabajador, cortas incluso familia, ¿no? Claro. Pues aquí tendríamos que hacer como, bueno, en principio cuando la empresa ha tomado la decisión Sí. de dar de baja a una o varias personas, tiene su fundamento y principalmente en la cuestión económica, en la Claro. reducción de la plantilla para reducir el importe de la nómina. Y efectivamente, lo primero que tenemos que ver es que sí, las personas no son un número más en la plantilla, son seres humanos que representan una familia Sí. y que merecen un trato digno, ¿no? Y entonces pues hay que ver lo que la ley establece para poder cumplir con ello, poderle establecer su finiquito. Y hay muchas empresas que trabajan con algo que se llama outplacement, que es cuando sales yo te ayudo a conseguir tu siguiente trabajo. Yo Ah, te eso está postulo. fabuloso. Sí, ese outplacement no es muy utilizado por muchas empresas,
pero las que lo hacen se ganan fidelidad de los que quedan en la empresa, porque dicen, Claro. oye, el día que yo me vaya me van a tratar bien. Sí. El día que yo me vaya no me van a dar una patada, ¿no? Y entonces me comprometo más con la empresa Sí. y doy un mejor servicio a los clientes, doy un mejor trabajo, soy más productivo y entonces la empresa gana puntos en el nivel comercial. Sí, sin duda, ¿no? Está fabuloso eso, porque al menos como trabajador, hoy en día yo creo que todos los trabajadores, incluso hasta con planta, o sea, yo creo que hoy sí habrá algunos que se sientan con mayor seguridad, pero creo que vivimos en un mundo en donde hoy si eres un trabajador, sabes que en algún momento pueden prescindir de ti. Sí, ¿no? todo es finito. O sea, antes yo creo que, digo, no sé, décadas antes, sí podía sentirse muy seguro, ¿no? Pero hoy incluso ni siquiera los de gobierno, creo yo, tienen esa seguridad plena porque las tendencias cambian. O sea, hoy vemos empresas que eran súper exitosas en décadas pasadas y hoy ya no existen o tuvieron que adaptarse a los cambios que vivimos hoy en día, ¿no? Claro, el adaptarte al cambio te hace permanecer en el mercado y lo mismo pasa con las personas. Claro. Muchas veces la gente que dice, oye, yo terminé la carrera hace 30 años, oye, ¿y te has actualizado? No, pero yo soy muy bueno. Sí. Entonces esa persona va perdiendo puntos. Claro. Y hoy la demanda es muy alta. Hay mucha gente buscando un solo empleo, ¿no? Hay un empleo para 100 personas que lo están buscando. Sí. Entonces eso hace que tengas que ser más competitivo como trabajador y tienes la oportunidad como patrón de seleccionar el talento que verdaderamente te va a funcionar, porque no basta con que cubra un perfil, tiene que adecuarse también a la cultura de tu empresa para que se sienta cómodo y contento en ella. Eso es súper importante, ¿no? Que se adapte a la cultura que ya hay de las empresas, ¿no? Como, por ejemplo, porque viene otro tema, es que me empiezan a surgir ideas y me gustaría tocar el tema porque no sé si sea un mito o realmente sí se aplique cuando una persona tiene una larga incapacidad, por ejemplo, ¿no? Resulta que yo he escuchado mucho, a mí en lo personal no me ha tocado, pero se dice que cuando hay una incapacidad larga, generalmente cuando se reincorpora, corre un riesgo de despido. Fíjate que eso se comenta mucho, ¿Sí? Es como una leyenda urbana. Ajá, sí, exacto. Es una leyenda urbana porque en algunos casos llega a ser cierta, ¿Sí? no en todos. No en todos. No en todos. Recientemente conozco un caso donde un chico se incapacitó durante 4 meses, regresó a su trabajo y lo recibieron con mucho gusto porque ya lo necesitaban ahí, ¿no? Cuando pasa esto, que son incapacidades muy largas y de regreso la dan de baja, es porque había alguna falla en los procesos, no había una claridad en cuánta estructura realmente necesito y a veces estamos como muy gorditos en nuestra estructura, ¿no? Y cuando se va una persona y no la extrañamos, la empresa se da cuenta que no la necesitamos y no es básicamente porque se incapacitó y se vaya por discriminación. Como se dice. Sí, no, esa es una leyenda urbana, pero a veces las empresas dicen, oye, es que se fue 6 meses y sacamos el trabajo sin problema. Sí, aquí todo siguió igual, ¿no? Nadie trabajó horas extra, entonces esa posición no la necesitamos y entonces entran en razón, por eso la importancia de hacer un análisis real de cuál es la estructura organizacional que necesitas, a la gente que la tengas perfectamente capacitada y a veces puedes hacer una reducción hasta un 10% porque tu estructura es obesa. O sea, puedes estar un 10% sobrado de personal. Hay algunas empresas que así lo pasan. Wow. Y tú puedes hacer ese tipo de análisis. Claro, esa es la importancia increíble de recursos humanos. De hecho, recursos humanos debe estar como del lado estratégico de la dirección general. ¿no? Para todas estas cosas. Y ahorita, por ejemplo, que tocaste el tema de horas extras, ¿hay un límite en el tiempo de horas extras? Porque tú sabes que hay empresas que, pues horas extras y de verdad la gente, pues se avienta, ¿no? O sea, doble turno y luego le quiere seguir por un tema de horas extras. Sí, fíjate que el tema de las horas extras sí está regulado por la Ley Federal de Trabajo. La Ley Federal de Trabajo claramente te dice que no pueden ser más de 3 horas diarias ni más de 3 días a la semana, es decir, 9 horas a la semana. Eso es lo que la ley está normando y lo ha hecho desde hace 30 años, ¿no? Esta situación de este es el límite de horas extra porque cuida al trabajador, porque un trabajador cansado puede accidentarse, un trabajador cansado puede equivocarse, si está haciendo números en la contabilidad se puede equivocar, si hace una transferencia y se equivoca con un 0 de más, ahí te encargo. Y eso puede ser por un trabajador cansado.
Oye, pero en la práctica realmente yo creo que no se cumple la No. mayoría de las veces, ¿eh? En la práctica pasan dos cosas. El trabajador quiere tener un ingreso adicional Sí. y si está buscando un ingreso adicional es porque algo le está faltando. Habría que hacer un análisis muy Sí. profundo de los sueldos y salarios de esa empresa, porque a la larga un trabajador cansado va a ocasionar más problemas que beneficios. Sí. Por otro lado, la empresa pues está contenta porque tiene a la persona experimentada Claro. haciendo el trabajo, ¿no? Y entonces no necesita capacitar a Claro. otros. Entonces es un análisis mucho más profundo el que se tiene que hacer de por qué está sucediendo esto. Cuando Claro. una persona tiene que trabajar muchas horas extras por periodos prolongados, Sí. o tus procesos están equivocados, o te falta personal, Claro. o la persona que está ahí no es la persona indicada. Claro. Pero no es normal que tengas procesos largos de tiempo extra en una empresa. Wow. Es que tiene que estar todo equilibrado, ¿ah? Sí, y a veces es eso, la gente no sabe hacerlo y por eso se tarda mucho. Sí. O la gente está sobrepasada porque la carga de trabajo es muy amplia o los Claro. procesos no son los adecuados. O sea, ahí requieres de más personal. Y... Así es. Por eso es un análisis y todo te lo hace recursos humanos. Y si te fijas, vamos tocando los temas de rentabilidad. Claro, Al final totalmente. seguimos viendo la rentabilidad en recursos humanos. Intangiblemente todo impacta en la rentabilidad de la Así es. empresa, ¿no? Me gustaría, Alejandra, que por favor nos pudieras compartir en dónde, si alguien de la audiencia quisiera platicar contigo, quisiera saber más, oye, pues yo no sé qué onda aquí con mis recursos humanos, toda la gente se me va, no sé por qué, quiero que me hagas un análisis, ¿en dónde te pueden encontrar? Bueno, pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Bautista-consultores. Estamos en X como Bautista Castro A, @Bautista Castro A. Y en mi WhatsApp 55 52 17 16 67, Alejandra, para servirles. Perfecto. Estamos a sus órdenes. con- Tenemos todo para poderles ayudar. Muy bien, pues amigos, acérquense a los expertos, la verdad, acérquense a Alejandra, este tema de recursos humanos a veces no le damos la atención adecuada o creemos que le estamos dando esa atención adecuada y al final es súper importante tener esa área muy bien equilibrada y por eso tenemos precisamente a expertos como Alejandra para poder lograrlo. Y yo quisiera terminar, Moy, con una frase de: si cuidas a tus empleados, estás cuidando a tu empresa. Está increíble. Y eso a veces no lo perdemos de vista. Pero ya lo dijo también esa misma frase, o muy parecida, Richard Branson. Así es. Son la cara de tu empresa. Así es. Son la cara de ti mismo como empresario, entonces hay que cuidarlos. ¿no? Claro que sí. Y poder manejar también el entorno. Sí, ¿no? sí, claro. Yo te agradezco mucho que es Muchas esto. gracias, Moy. Desafortunadamente se nos termina el tiempo. Es un Rapidísimo. tema súper importante, pero considero que después pudiéramos tener una siguiente plática Claro que sí. para poder abordar un tema o algunos temas relacionados Más específicos. Más específicos, Claro que con sí. mucho gusto, pero quedo muy agradecido de tu visita. Muchísimas gracias, Moy, por tu ¿no? invitación. Amigos de Moviendo el Dinero, muchas gracias. Este fue un programa más muy valioso como el que buscamos tener cada semana para ustedes. Su servidor Moisés Rojas. Nos vemos en la próxima.